Empieza a grabar la clase, profesora. Ah, bien. Bien, entonces, en esta unidad, dentro de la parte de práctica, sobre todo, y por eso esto va a ser una introducción y después vamos a seguir con la práctica, vamos a ver un poco de código, de código SQL. Y ese código lo vamos a ver incorporado en tres modalidades. Uno es el procedimiento almacenado, o store procedure. Otro es el disparador o trigger, y otras son las funciones. Son distintos usos que podemos dar a otros objetos que hay dentro del gestor de base de datos, del SQL estándar. Esto aparece, si bien con algunas particularidades, en los distintos gestores de bases de datos. Bien, vamos a arrancar entonces con lo que son los procedimientos almacenados, o store procedures. La idea sería que es un programa, o también puede ser una función, físicamente almacenado en una base de datos. ¿Está? O sea que lo que vamos a ver es dentro del diccionario de datos una mención a los store procedures, y están relacionados con el esquema de base de datos, con la base de datos en sí. ¿Sí? No están relacionados con cada tabla. Después uno puede hacer un montón de cosas dentro del store procedure, pero están relacionados a la base de datos. Para que ustedes lo vean, yo voy a ir mechando esto con el acceso al Workbench. Así lo vamos viendo dónde está cada cosa y no nos perdemos. Vamos a cerrar esto que está acá. Vamos a abrir un Workbench. Bien, y ahí se los comparto. Bien. Yo tengo acá, bueno, la que está seleccionada es la base de datos que ustedes usan, una de las bases de datos que ustedes usan para práctica, que es AFATSE, ¿sí? Y dentro de los objetos que tienen, dentro de la base de datos, tienen las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y las funciones. Fíjense que acá no aparecen los triggers inicialmente. Los triggers están relacionados a una tabla. Por eso acá estamos viendo tablas vistas, procedimientos almacenados y funciones. Entonces, si yo quisiera crear un procedimiento almacenado, tengo que venir aquí a la parte de Store Procedure y decirle que quiero crear un procedimiento almacenado. Entonces, automáticamente entraré a la pantalla donde Workbench me permite crear procedimientos almacenados. Pues vamos a ver exactamente la estructura, pero esa sería la cuestión. Entonces, continuamos con la teoría. Dijimos entonces que es un programa o función físicamente almacenado en la base de datos. Como ustedes vieron, el acceso a partir del diccionario de datos como un objeto más de la base de datos. Bien, dice que se usan a menudo, pero no siempre, para realizar consultas SQL sobre los objetos de la base de datos. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría almacenar dentro de ese código del Store Procedure una consulta, un select. Un select complejo a lo mejor, que se invoque desde muchos programas de aplicación. Y entonces no tengo que estar escribiendo ese select en cada programa de aplicación, sino que directamente ejecuto el Store Procedure y eso se va a ejecutar. A ver, no necesariamente una consulta, porque a lo mejor una consulta también la podemos implementar como una vista. Entonces, después vamos a ver las diferencias que hay con una vista. Bien. ¿Qué pueden tener los Store Procedures? Variables declaradas, ¿está? Para el procedimiento de datos, cursores, que no los vamos a ver dentro de este curso, pero digamos que son punteros que sirven para que una consulta select, que la vemos como un conjunto de registros, se pueda trabajar registro a registro, es decir, el cursor podría ir avanzando, ¿sí?, con ese puntero, registro a registro.
Bien, dentro del store procedure se permiten bucles, que permiten actuar sobre múltiples filas de una tabla. Bien, y dependiendo de la base de datos, esos store procedures se pueden precompilar. ¿Qué significa precompilar? Que cuando yo lo voy a ejecutar, no tenga que realizar esa precompilación. ¿Y qué significaría esa precompilación? A ver si se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada. ¿Cómo se ejecutaba una consulta de SQL? ¿Quién participaba en la ejecución de esa consulta de SQL? O sea, ya se hacen los 3 primeros pasos. Claro. ¿Y cómo se llamaba ese componente que actuaba para justamente verificar la consulta? ¿Se acuerdan? El componente de optimización de consultas. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué hacía ese componente de optimización de consultas? Vamos a aprovechar para repasar un poquito. ¿Qué hacía esos 3 primeros pasos que comentaste recién? En el primero, No me acuerdo el orden, pero se fijaba si había parte de la consulta que estaban repetidas o que no eran necesarias. bien, lo primero, en principio, lo primero que hacía es lo mismo que hace cuando nosotros seleccionamos en el Workbench una consulta para ejecutarla y nos da un error. ¿Quién está actuando ahí en esa primera? ¿Qué es lo que se está La haciendo? sintaxis. Claro, se está analizando la sintaxis y también la semántica para ver que no nos confundamos con algún nombre de atributo o lo que fuere. ¿Está? Bien. En la segunda hace lo que decías recién, o sea, acomoda la consulta, etc. En la tercera buscaba el plan que mejor le convenía de ejecución y después, sí, ya la ejecutaba. Entonces, la parte de la precompilación serían esos 3 primeros pasos que comentaste recién, que comentamos recién. Bien, eso en algunos gestores de base de datos, en otros no se puede precompilar y entonces hay que ejecutarlo directamente. Bien, los procedimientos de ejecutar se encuentran en un motor de base de datos específico, es lo que dijimos recién, y se almacenan dentro del diccionario de datos, como lo miramos recién dentro del Workbench. Dice, sin embargo, hay que tener en cuenta que la innecesaria o excesiva declaración de procedimientos de ejecución en el motor de base de datos puede ser perjudicial para la empresa, en general para el rendimiento del sistema. Esto es porque le vamos a estar haciendo ejecutar muchos procedimientos en el servidor de la base de datos. No obstante, hoy está en la medida que, bueno, se fueron mejorando todos los mecanismos de ejecución y etcétera, ya no es tan perjudicial para el rendimiento del sistema. Esto el DBA lo va a analizar antes de generar tanto procedimiento. Cuando no genera procedimiento, ¿qué es lo que hace? Genera el pedido de los datos al servidor nada más, o sea, esa sentencia select, y lo trabaja en cada PC del usuario. Y esa es la diferencia entre ejecutar un procedimiento almacenado, que se ejecuta todo en el servidor, ¿sí? O ejecutar un select, traernos los datos y ejecutar una parte, por ejemplo, un filtro de where o un ordenamiento en la PC del usuario. ¿Tá? Esas son las diferencias. Bien. Dice, los procedimientos almacenados pueden permitir que la lógica del negocio se encuentre como una interfaz de la base de datos. Bien, perfecto. Por ejemplo, controlar ciertas cosas. A ver, supongamos que hacemos un procedimiento almacenado que lo que hace es manejar el stock. Entonces, ¿qué hace? Genera los movimientos de stock, genera el saldo, o sea, actualiza el saldo de stock, dependiendo si sea un ingreso o un egreso, una venta, una compra, o un ingreso por faltante, un egreso por faltante, o un ingreso porque, bueno, hicieron un conteo de stock y había algo de más, ¿sí? Entonces, eso sería administrar la gestión de stock. Yo lo único que pongo dentro de ese procedimiento almacenado son los insert para
el movimiento de stock y los updates para el saldo de stock. ¿Está? ¿Desde dónde lo invoco a ese procedimiento almacenado? Y desde la interfaz que compra, la interfaz que vende, ¿sí? Y la interfaz que hace las actualizaciones de stock. Lo ejecuto mandándole los parámetros que necesito para que ese procedimiento se ejecute. ¿Bien? Entonces, le simplifica al diseñador de la aplicación estarle explicando a cada uno de los programadores qué tiene que hacer. Lo único que le tiene que decir es, manda, cuando estés haciendo el programa de, el programa de actualización, qué sé yo, de una compra, manda estos parámetros a este procedimiento almacenado y el procedimiento almacenado se encarga. ¿Sí? Entonces, por eso dice que simplifica la gestión. Bien, entonces, ¿en qué se usan estos procedimientos almacenados? Se pueden usar en validación de datos, integrados dentro de la estructura de la base de datos, en la encapsulación, como decíamos recién, de un proceso complejo, grande, que podría requerir la ejecución de varias consultas, o inserciones y actualizaciones. Bien, y en el control de la gestión de operaciones y ejecutar otros procedimientos almacenados dentro de una misma transacción. Eso no es tan conveniente en los gestores de base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que ¿se acuerdan que la transacción tenía un start transaction y un commit? Y entonces ahí adentro podríamos poner la ejecución de varios procedimientos almacenados. No es muy conveniente porque algunos gestores de base de datos no se comportan bien si se llega a romper o de alguna forma a anular ese procedimiento almacenado por alguna razón, que no se puede ejecutar, y entonces no devuelven bien el control a la transacción y no se puede desandar esa transacción llegado el caso que haya algún error. Bien. Bueno, ventajas. Dice, en respuesta a la petición de usuario, corre directamente bajo el control del entorno del motor de base de datos. Lo único que hacemos desde la aplicación es especificarle, ejecute este procedimiento almacenado con estos parámetros. Ahora lo vamos a volver a ver dentro del Workbench para que ustedes lo vean. Bien. Con lo cual, como se ejecuta en el gestor de base de datos, ese motor de base de datos va a tener directo acceso a los datos. No tenemos que estar diciéndole, por ejemplo, en una aplicación, nosotros tendríamos que abrir la transacción, hacer el insert y todo lo demás, y cada una de esas operaciones viajarían por la red, llegan al servidor, se dan cuenta que es una demora bastante interesante, sobre todo si después eso se tiene que precompilar, etcétera, y podría llegar a tener errores. En cambio, si yo lo guardo ya analizado dentro de la base de datos, ya le cedo el control al servidor y los datos ya están ahí, con lo cual no tiene que ir y volver desde la PC hasta el servidor, etcétera. Entonces dice que es mejor para asegurar, o sea, para la seguridad. ¿Qué pasaba cuando yo tenía que enviar por la red datos? Y por eso dice acá que es mucho mejor usar estos procedures por seguridad. Hay que encriptarlos. Claro, yo tenía que encriptarlo porque podía haber un hacker tratando de, digamos, burlar la seguridad de mi sistema. Entonces, bueno, esa es una. La seguridad desde ahí, la seguridad desde la disponibilidad del servidor, ¿sí? O sea, acá hay varias cosas que se pueden analizar. No vamos a ahondar en todos esos detalles, pero es bueno que ustedes conozcan que el día que tengan que implementar un store procedure, estaría bueno que analizaran exactamente cómo se comporta el servidor con respecto a los store procedures. Bien, la centralización tiene que ver con, bueno, justamente tenerlo centralizado al store procedure en una base de datos. Después, cuando veamos arquitecturas de base de datos, vamos a ver que esto puede llegar a causar un problema en algunas arquitecturas, no necesariamente en una arquitectura simple como la que podemos trabajar a lo mejor en una pyme. ¿Está? Bueno, hay reducción del tráfico de red, por esto mismo que les comenté recién, las sentencias no están viajando por la red, y volvemos a decir que hay encapsulación, porque los procedimientos almacenados encapsulan esa parte de la lógica. Bueno, ¿cuál es la desventaja? Que se
que esos procedimientos almacenados, del código de esos procedimientos almacenados, depende del motor de base de datos. Con lo cual, si por alguna razón tuviésemos que migrar, qué sé yo, de SQL Server a MySQL o viceversa, por ejemplo, tendríamos que volver a reescribir esos procedimientos almacenados porque los motores no los entenderían. Entonces, los lenguajes de los procedimientos almacenados están muy vinculados al gestor de base de datos que corresponda, digamos. Bien, se facilitan algunas tareas de administración de la seguridad, que es lo que dijimos, como por ejemplo conceder permiso a un usuario para ejecutar determinados procedimientos almacenados. ¿Se acuerdan que nosotros comentamos esto de cómo manejar la seguridad? Muchas veces la seguridad se maneja desde la aplicación, pero cuando la seguridad se maneja desde el gestor de base de datos, y vamos a tener que controlar mucho el temita de cómo se ejecutan esos procedimientos almacenados. Lo cual, si no hay DBA, volvemos a insistir, es mucho más factible que se maneje la seguridad a partir de directamente de la aplicación y no del gestor de la base de datos. Bueno, acá está la sintaxis básica. Ahora vamos a entrar a la aplicación, al Workbench, y vamos a ver uno. Entonces dejo de compartir esto y vamos a compartir el Workbench nuevamente. ¿Dónde estás, Workbench? Bien. Bueno. Acá veíamos entonces cómo se creaba este procedimiento almacenado. Habíamos dicho, lo vuelvo a cerrar, así lo volvemos a ejecutar y lo vemos. Dentro de cada base de datos va a haber un conjunto de objetos que se llaman procedimientos almacenados o store procedures. Fíjense que si yo me fijo, por ejemplo, en otra base de datos cualquiera, qué sé yo, esta, por ejemplo, y la abro, también vamos a poder ver que hay un conjunto de objetos que se llaman store procedures. Bien, dentro de esos objetos, perdón, cuando yo hago clic derecho sobre el objeto store procedure, puedo crearlo. Y ahí me va a aparecer la creación. El procedimiento almacenado siempre lleva un begin y un end. ¿Sí? Cuando se crea, la sentencia dice create new procedure, etc. Y aquí nosotros le vamos a poner entonces el nombre del procedimiento almacenado que vamos a ejecutar. ¿Sí? Ahí iría el nombre del procedimiento almacenado. Bien, acá vamos a mirar, qué sé yo, vamos a poner que lo único que hace es un select esto, select asterisco, from, acá hay una tabla en riesgos que se llama estados. Bien, end. Una vez que está, acuérdense que Workbench lo único que hace acá es una interfaz que me permite escribir cualquier código que tenga que ser después ejecutado, y para ejecutarlo hay que hacer apply, y entonces me va a aparecer, ¿sí?, el script de SQL que se va a aplicar en la base de datos. Fíjense que para borrar un procedimiento almacenado se usa la misma sentencia que se usa para cualquier DDL. DDL era todo lo que yo hacía de definición de datos en el esquema de base de datos. ¿Está? Entonces, como esto también es un objeto de la base de datos como la tabla, se borra con un drop. Bien. La sentencia use es para que esté, digamos, apuntando a la base de datos donde yo quiero guardar este procedimiento almacenado. Lo mismo pasa cuando hacemos una tabla, o lo mismo pasa cuando queremos ejecutar una consulta por las dudas y no tenemos, digamos, certeza de que se está apuntando a la base de datos que queremos. Bien, entonces, lo que realmente se va a ejecutar es este create procedure, nombre de procedimiento, y bueno, lo que hemos ejecutado ahí. Bueno, aplicamos, finalizamos,
Bien, y en esta base de datos riesgo ha aparecido este procedimiento almacenado, ¿sí? Que está acá, y que si quisiéramos modificarlo como cualquier objeto dentro de la base de datos, se modifica a través de un alter. Entonces, una vez creado, yo voy a tener aquí alter, drop, como para borrarlo o modificar ese procedimiento almacenado. ¿Estamos? Bien. Ahora lo que voy a hacer es mostrar una pestaña de consulta y le voy a decir call nombre proc y lo voy a ejecutar. Bueno, ¿qué pasó? Se ejecutó ese select de la tabla de estados que yo tenía. No tuve que escribir el select, sino que solamente tuve que llamar a ese procedimiento almacenado. ¿Está? ¿Se entiende cómo funciona, básicamente? Podemos hacer cosas mucho más complejas, ¿no? Sí. Pero no es para nada complicado, ¿sí? Lo único que hay que acordarse es que el procedimiento almacenado yo lo voy a estar invocando a través de un call a ese procedimiento almacenado, ¿sí? Ahora, en un próximo ejemplo un poco más complejo, vamos a poner que ese procedimiento almacenado tenga variables de entrada como para ver un poquitito más compleja la escritura de un procedimiento. Bien, entonces, cuando nosotros les pidamos a ustedes en un examen o lo que sea, que escriban un procedimiento almacenado, ustedes van a tener que copiar esa sentencia que mostramos recién, ¿sí? Que aparecía para aplicar, ¿está? Y después abajo le van a tener que poner el call, para que nosotros sepamos que ustedes saben crear el procedimiento almacenado y después también saben invocarlo. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá sobre procedimientos almacenados? Así me queda la clase completa con procedimientos almacenados y arrancamos otra para los triggers. Profesora, yo tengo una pregunta. Dale. Entonces, con los procedimientos también yo podría aplicarle, por ejemplo, un inner join con otra tabla. Sí, la consulta que vos quieras, el insert, el update, el delete que uno necesite, ¿eh? No es una cuestión de... No tiene límite de complejidad. Vos ahí en el procedimiento almacenado lo llamás y adentro del procedimiento escribís lo que quieras hacer, una consulta, una inserción, una transacción completa, etc. A ver si encuentro acá una... ¿Puede haber varias consultas dentro Puede del haber varias mismo? consultas, puede haber una consulta que guarde datos en una variable y esa variable se utilice dentro del mismo procedimiento para hacer alguna otra cosa. Digamos que no hay restricciones con respecto a eso. Esperen que les estoy buscando un ejemplo un poco más complejo y a ver si me alcanza el tiempo. Acá. A ver. Bueno, ahí les comparto uno hecho sobre esa base de datos que estábamos viendo recién de riesgo, que es una base de datos de un examen de aprobación directa. Bueno, a ver, por ejemplo, en esta, ¿sí? Se crea un procedimiento almacenado que dice nuevo evento. Básicamente lo que hace es generar en la tabla de eventos uno nuevo. ¿Está? Entonces, ¿qué dice que va a tener como input? Por eso dice in.
El nivel de riesgo, se le define el tipo de datos que tiene esa variable, tiene como input también el tipo de evento que se va a crear, que el tipo de datos entero de 2, y tiene como output, o sea que un procedimiento almacenado puede recibir variables y devolver valores, ¿está? Bien, entonces ahí tiene como output el número de eventos que va a generar. ¿Qué hace esta transacción? Genera un nuevo evento con los datos de nivel de evento y tipo de evento que se le manda desde la aplicación, ¿sí? Entonces, empieza la transacción, dice Start Transaction, se selecciona el máximo número de eventos para generar el próximo y se lo guarda en una variable, fíjense, que es la variable de salida, que está definida acá como entero de 11. Se inserta ahora dentro de la tabla de eventos con los valores, el número de eventos que generó recién. Bueno, esa tabla tenía la fecha del día, el nivel de riesgo y el tipo de evento que le mandó el programa de aplicación. Tiene un commit, o sea que lo que se hizo acá adentro es una transacción, adentro del procedimiento almacenado. Bueno, y ese sería todo el código del procedimiento almacenado, ¿sí?, que hemos definido. Dentro del programa principal, fíjense, hay una transacción definida que dice que se llama a ese procedimiento almacenado. Fíjense que esto recibía un carácter, que era el nivel de riesgo, ¿sí?, un número, que era el tipo de evento, y generaba el número de evento. Para el programa de aplicación, o sea, para lo que va a ejecutar esa sentencia, se guarda esa variable cuando la devuelve en una variable en memoria. Fíjense, W tipo de evento. Bien, entonces, ¿qué hace después esta transacción? Dice que selecciona, bueno, otros datos, hace un insert en otra tabla y hace un commit. Y eso es toda una transacción que genera un evento, ¿sí?, y que después hace un select dentro del programa de aplicación, ¿sí? O sea que dentro de una transacción yo puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer una consulta, puedo hacer, justamente como hay acá, una inserción, podría ser una... Fíjense que hay un select y una... Miren, hay un select, un set, ¿sí?, para dar el próximo número de evento y poder insertar en la tabla, y después hay un insert dentro de la transacción. O sea, hay código. ¿Se entiende? Vamos a practicar un montón de estos procedimientos almacenados para que ustedes vayan viendo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Un poco más complejo que lo que estuvimos Sí. viendo hasta ahora. ¿Sí? Ahora se pone un poquitito más duro el asunto. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces vamos a finalizar esta sesión esta reunión, así me queda grabado lo de procedimientos almacenados, y vamos a ver cómo son los triggers, que son bastante parecidos, pero que se ejecutan de otra forma. No con un call, sino que ahora vamos a ver cómo se ejecutan. ¿Sí? Bueno. Demen 10 y... Profe, sí, ¿esto entraría en el final o sí, sí. en el final? En la teoría entra todo. ¿Sí? Sí, en En la la teoría práctica, entra en en la el parcial. práctica, claro, en el parcial de regularización entra todo en teoría. ¿Está bien? Hasta la teoría todo. O sea que yo te puedo preguntar cómo se ejecuta un procedimiento almacenado, un trigger, una función. ¿Sí? Eso entra. Sí, En la práctica, a veces tomamos una de las tres cosas, o procedimientos, o triggers, o funciones, ¿sí?, o dos, depende cómo lleguemos con la práctica en todas las comisiones. Para la regularidad, para la aprobación sí, directa, o el examen final, entra todo. sí, sí. ¿Sí? Eso que les mostré recién es justamente un ejercicio de aprobación directa. Y Listo. examen final, porque nosotros no hacemos diferencia entre las dos cosas. ¿Está? Claro, ¿Bien? listo. Bueno, damos por terminada entonces esta reunión, y a ver, para que no, a las 10 menos 10
¿Entramos otra vez? ¿Mm? Dale. Bueno. Dale.